Este pasaje del Evangelio es otra vez inmediatamente después del pasaje de la semana pasada. Es parte de la discusión entre Jesús y sus discípulos en su discurso escatológico sobre el fin del mundo. Y la semana pasada fue la parábola sobre los vírgenes tontas y prudentes y sus lámparas. Y esta semana, en este pasaje, es otra parábola sobre los servidores y sus talentos. Y el mensaje aquí es este. No dando el mensaje de salvación es a romper la responsabilidad al Señor, quien nos llama a dando sus buenas noticias con el mundo. Y por favor, marca en sus Biblias estos pasajes. Todos son del Evangelio según San Mateo. Primero Mateo 13, versículos 11 y 12. Mateo 24, 47. Y finalmente del fin del Evangelio, Mateo 28, versículos 19 a 20. Por favor, marcan estos pasajes en sus Biblias por este. Y en alguna parábola hay símbolos. Y la semana pasada, Padre David explicó que el óleo en las lámparas representa buenas obras. Siempre debemos ser listos para el Señor con lámparas llenas de este óleo en vidas fieles, en todas nuestras vidas. Y hay símbolos en esta misma línea de la parábola de las lámparas. Y esta vez, los símbolos en este pasaje son, primero, un hombre rico, y él da su dinero a sus servidores. Y este hombre rico es como el Hijo de Dios, y sus servidores son como sus discípulos, en estos tiempos y en nuestros tiempos también. Este hombre salió en un viaje, y ese es como la verdadera muerte, resurrección y ascensión de Jesús antes de estos eventos. Y finalmente son los talentos. Y los talentos han dado a los servidores, según la capacidad de cada uno. Y el símbolo más grande es obviamente los talentos. Y esos talentos fueron una medida de dinero, pero no sabemos cuánto dinero. Un talento fue una medida de peso, y por eso depende en cuál tipo de dinero fue, oro o plata o bronce. La parte importante es que un talento fue una medida grande. Y estos talentos pueden ser cosas diferentes en nuestras vidas. Habilidades naturales, deberes espirituales, o especialmente conocimiento del reino de Dios. Y este es perfecto para una renovación de stewardship este año. Stewardship es la respuesta agradecida de un discípulo cristiano que reconoce y recibe los dones de Dios y los comparte por amor a Dios y al prójimo. Esos talentos son como los dones de Dios que somos llamados a reconocer y recibir. Y esos pueden ser habilidades naturales. Nuestras habilidades naturales, como siendo agradable o amable, o la habilidad siendo organizado, o teniendo un interés en cocinando. Simple. Los talentos fueron medida de dinero también, y puede ser recursos monetarios para invertir en otras personas, especialmente en los pobres. Estos talentos también pueden ser deberes espirituales. Estas habilidades deben usando para la edificación de la iglesia, para proveer instrucción o proveer una actitud buena, o guiar a otras personas en sus vidas espirituales. O simplemente son ofrecer oraciones para otras personas para sus bienes mismos. O finalmente, esos talentos pueden ser conocimiento del reino de Dios. Y nosotros leemos en el capítulo 13, versículo 11. Capítulo 13. Versículo 11. Y leemos esto. Y respondió él: porque a ustedes se les ha permitido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que ya tiene se le dará y tendrá en abundancia,
pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Y es muy similar a esta historia, en esta parábola. Y a veces los discípulos fueron enseñados en privado, fuera de las multitudes. Y por eso su instrucción en el reino de Dios es como una confianza sagrada. Y esta instrucción necesita ser invertido. ¿Y cómo invierten los discípulos este conocimiento? En compartiéndolo, en predicando, en enseñando a otras personas. Y después de la resurrección, Jesús les dio sus instrucciones. Y leemos en el fin de este libro de San Mateo, en capítulo 28. 28, versículos 19 a 20. Jesús llama a sus discípulos. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y la expectativa del maestro fue que los servidores pueden negociar con estos talentos. En el Evangelio según San Lucas, en 19 a 13, Jesús dice en la misma parábola en este Evangelio: negociad con esto hasta que yo regrese. Negociad con esto hasta que yo regrese. Esta es la expectación de Jesús con estos talentos. Y la iglesia en los primeros siglos usaron esta historia. Y no dando el mensaje de salvación es a romper la responsabilidad al Señor, quien nos llama dando sus buenas noticias con el mundo. Y hay en esta parábola algunos puntos para nosotros también. Para ser listo para el Señor, necesita preparación para el futuro y una inversión de tiempo, de nuestro tiempo. Esta historia y su lección separa las respuestas tontas y prudentes cuando Jesús no está aquí. Es como sabemos que es la respuesta tonta y prudente. Y a hacer deberes espirituales gana confianza del Señor. Y leemos en el capítulo 24, versículo 47. 24. 47. Y leemos esto. En verdad les digo, le confiará la administración de todo lo que tiene. Y no es ese capítulo en estas secciones, pero es un parte del mismo discurso de Jesús. Y de cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. En ese pasaje Jesús dice también: te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Y finalmente, vamos a dar cuenta de nuestros dones y vidas. El Maestro quiere que nosotros invertimos nuestros dones a compartir el mensaje de salvación con todo el mundo. Y sus palabras al servidor que no invirtió su talento son difíciles, sí. Pero no compartiendo su talento hace romper la responsabilidad al Señor. Y recuerde, este pasaje es parte del fin de la vida de Jesús. Y cada discípulo necesita oír estas palabras en la iglesia en los primeros siglos y hoy también. Y con esperanza vamos a compartir nuestros talentos, nuestras habilidades naturales, nuestros deberes espirituales, nuestros conocimientos del reino de Dios. Y con eso vamos a oír del Señor: te felicito, siervo bueno y fiel. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor.